En un video anterior vimos la definición de derivada direccional y cómo calcularla. Sabemos bien nosotros que una función real de variable vectorial, su gráfica es una superficie. Y si nosotros conocemos ese punto de la superficie, podemos trazar un número infinito de tangentes. Ahora bien, nosotros sabemos que el concepto justamente de derivada direccional es la tangente en ese punto de la superficie de la gráfica de la función en una dirección determinada. Y esa dirección nosotros la damos mediante un vector unitario. Entonces, siempre que queramos calcular la derivada direccional de una función real de variable vectorial, tenemos que dar el vector unitario que de alguna manera nos dice en qué dirección queremos calcular la derivada. ¿Sí? La derivada. Y esa sería la derivada direccional, porque nos da la derivada en una dirección. O sea, de todas las tangentes agarramos una tangente en la dirección que nosotros elijamos. En este video vamos a ver otra forma de calcular la derivada direccional. ¿Sí? Y esa forma la vamos a ilustrar mediante un ejemplo. El ejemplo que vamos a hacer es, vamos a dar una función, esta f de xy, que es una función real de variable vectorial. ¿Sí? Su variable tiene dos componentes, x, y, que a la hora de sustituirlas en la función me da un número real. ¿Sí? Entonces, esta es una función real de variable vectorial. Bueno, la gráfica de esta función es justamente esta, un paraboloide. ¿De acuerdo? Bien. Supongamos que elegimos nuestra variable f de xy, dando justamente el vector xy, ¿no? Esta sería la variable y está sobre el plano xy. Ahora bien, si se dan cuenta aquí con estos deslizadores, yo puedo controlar la variable, ¿sí? A la hora de variar su componente x y y, yo estoy dando la variable. Ahora bien, si yo quiero conocer el punto de la superficie que me genera evaluar la función en esta variable R, en esta variable vectorial, pues obviamente es sustituir los valores de x y y obtengo el valor de f de xy y es z. Entonces, ese valor que obtengo z igual a f de xy, evaluado en x y y, obviamente me da las coordenadas del punto. En este caso, si yo tengo x1 y y1, pues las coordenadas serían 1, 1, y a la hora de evaluar esto me daría 2. Entonces el punto sería 1, 1, 2. Y sería este punto que está aquí. ¿Sí? Este punto que está aquí. Que le denominé R mayúscula. ¿Sí? Este punto está sobre la superficie y sabemos que sobre él puedo trazar muchas tangentes. Ahora, si yo quiero calcular la derivada direccional, obviamente conocida en este vector, en este punto, ¿sí? Pues voy a tener que dar como dato un vector unitario en la dirección donde yo quiero calcular la derivada direccional. Entonces, vean, voy a denotar con la letra U minúscula el vector unitario en la dirección donde yo quiero justamente la derivada, o sea, la tangente en esa dirección. Y eso lo puedo controlar con esto. Vean. Yo puedo calcular la derivada direccional en la dirección que yo sea y esa dirección la elijo. En coordenadas polares sería 1, que es la magnitud, y teta, que lo puedo manipular con este deslizador. ¿Sí? Algo conveniente es conocer también el vector unitario en forma cartesiana. Si se dan cuenta,
aquí ya lo tengo en forma cartesiana. O sea, 1,32 serían polares y 0,85. Y lo podemos verificar, por ejemplo, si el ángulo vale 0, quiere decir que nada más hay componente en X, ¿no? Y sería 1, 0. ¿De acuerdo? Y aquí podemos ver, si nos vamos a 90 grados, que es el extremo, pues sería 0, 1, ¿verdad? Sería paralelo al eje de las Y. Y si yo lo pongo en 0, sería paralelo al eje de las X. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tengo yo el vector unitario en coordenadas cartesianas y aquí lo tendría yo en polares. Ahora bien, si yo quiero calcular la derivada direccional en ese punto, pues ya conozco el vector unitario y ya conozco el punto. ¿Sí? Con esos dos datos, yo puedo ver que hay un plano que contiene tanto al punto, ¿sí? Al punto como al vector unitario. ¿Sí? Vamos a ponerlo así, al punto y al vector unitario. Entonces yo puedo conocer ese plano que contenga tanto al punto como al vector unitario. Y ese sería el plano. Este plano observamos que contiene tanto al punto como al vector unitario. Entonces, ese plano en sí, si ustedes lo pueden percibir, de alguna manera va a tomar la orientación del vector unitario. Y siempre pasa por el punto que yo elija en cuestión. Si yo cambio el punto, pues obviamente el plano se va a recorrer conforme yo tenga. Y la dirección del plano, pues la determina justamente el vector unitario. ¿De acuerdo? Bien. Ahora bien, ese plano en que contiene el punto del vector unitario justamente corta a la gráfica de la función, ¿sí? La corta. Ahí lo podemos percibir, ¿sí? Y obviamente lo va a cortar en una curva, ¿sí? La curva que justamente es esta. ¿Sí? El plano va a cortar a la superficie y esa intersección va a ser esta curva. Podemos ver. ¿Sí? Bueno. O sea, aquí tenemos el plano. Ahora bien, esta curva obviamente pues está en el plano, ¿verdad? Y en esta curva justamente, que es la intersección de la superficie y el plano, está la derivada direccional, está la tangente. Entonces, justamente la derivada direccional va a ser la tangente de esta curva en el punto que estamos tomando en cuenta. ¿Sí? En este punto. Vamos a disminuir el punto y vamos a llamarle, por ejemplo, así, 1.5. Para que lo podamos hacer. Entonces, aquí yo tengo el punto, aquí tengo el vector en donde quiero calcular la derivada direccional. Eso quiere decir que la tangente de la curva, de esta curva, en este punto, justamente es la derivada direccional de esta función en este punto, en esta dirección. ¿Sí? Entonces vemos, ahora, para tener más claridad voy a quitar la función y entonces ahora sí, aquí yo puedo ver que la derivada direccional va a ser la tangente en este punto, que está contenida justamente en el plano que me da la dirección donde quiero encontrar la derivada direccional. Bueno, entonces ya sabemos, la tangente en ese punto justamente va a ser la derivada direccional. Y ahí tenemos la tangente. Entonces, si yo calculo la pendiente de esta tangente, que es la razón de cambio, pues conozco la derivada direccional, ¿verdad? Bueno, ¿cómo calculo yo entonces esa derivada direccional?
Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo olvidarme del sistema de coordenadas y fijarme nada más en el plano, ¿sí? O sea, que el plano que yo estoy viendo, lo use como referencia, como en mi nuevo sistema de coordenadas, ¿sí? Entonces yo pondría mi nuevo sistema de coordenadas referente a este plano y elegiría como origen el punto R1,1, ¿sí? Elegiría ese punto como origen del sistema de coordenadas y mi eje X y mi eje Y sobre el plano serían los siguientes. Sería, por ejemplo, ese sería mi eje de las X, en donde va en la dirección del vector unitario, y obviamente en este sentido iría mi incremento, ¿verdad? Mi H, ¿de acuerdo? En ese sentido yo puedo encontrar la derivada incrementando en H. Y justamente en el eje de las Y tendría este. Entonces ahora yo me fijo, esta curva tiene una cierta, justamente tiene su ecuación en este punto. Y es una curva, ¿sí? Bueno, ahora me refiero a esta curva en este sistema de coordenadas, ¿sí? Entonces, H es mi variable independiente porque la curva ahora varía conforme a H, o sea, sobre la dirección del vector unitario, y obtengo el valor f de h, ¿sí? Entonces yo puedo definir una función f de h que nada más va a depender de h. ¿Por qué va a depender de h? Porque x y y son los valores de este punto, ¿sí? De la variable esta, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, me fijo ahora en ese sistema de coordenadas, f de h. F de h sería aquí, ¿no? O sea, f de h sería este valor. F de h sería este valor. Ahora bien, si yo quiero encontrar la derivada, obviamente lo que tengo que hacer es justamente, yo sé que la derivada de una curva es la pendiente. Y en este caso, la derivada de esta función va a ser la pendiente de la tangente en este punto, en el punto x, y. O sea, en mi nuevo sistema sería cuando h vale 0. ¿Sí? Bueno, entonces este punto donde yo quiero encontrar la derivada sería justamente f' de 0. ¿Sí? Porque es justamente la tangente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, yo lo que tengo que hacer es, ya que tengo la función, encontrar la función f de h. ¿Sí? La función f de h. ¿Cómo la encuentro? Bueno, pues es 4 menos x al cuadrado, pero x es todo esto. X más ux por h menos y cuadrada, y todo esto es y, esto al cuadrado. Entonces, justamente, encuentro yo f de h. Y f de h va a ser esta curva referida a este sistema de coordenadas. Esta curva, su ecuación va a ser justamente la que me resulte en esto. Y va a ser en términos de h, porque x y y tienen un valor fijo. ¿Sí? Cuando yo la derivo, esos valores fijos se hacen 0. Y si yo hago este cuadrado y reduzco, y luego calculo la derivada, voy a obtener lo siguiente. Para este caso particular, yo elevo al cuadrado reduzco términos, calculo la derivada, y esa derivada la evalúo en h igual a 0 y obtengo justamente la pendiente de la tangente de esta. La pendiente de esta tangente, que es tangente a esta curva, ¿sí? Y esto justamente sería
la derivada direccional. Entonces, justamente ahora la derivada direccional es ¿qué? Encontrar f de h, encontrar su derivada y evaluarla en cero. Y esa sería la nueva forma de encontrar la derivada direccional. ¿Sí? Aquí encontré la expresión de cómo encontrar la derivada direccional, ¿sí? Ya reducida, ¿no? O sea, ya evalué esto, reduje términos, derivé y evalué en cero y llegué a esta expresión. ¿Sí? Si ustedes gustan, pueden hacerlo en su cuaderno, no les gusten hacerlo, elevan esto al cuadrado, reducen términos, sacan derivada y luego la evalúan en cero y les va a quedar esta expresión. Entonces, esta expresión me va a dar, para este caso, la derivada direccional en este punto. Ahora, en particular, estamos hablando del punto 5, 1,5, o sea, 1,1 medio, y en esta dirección vamos a ponerle en un ángulo conocido, 30. Ustedes observan que este es el coseno de 30 y este es el seno de 30, ¿sí? Y entonces, obviamente, la derivada direccional que se obtiene es 2,23, ¿sí? Negativa. Y es negativa porque vemos que su ángulo es mayor de 90 grados. ¿De acuerdo? De alguna manera yo calculé de manera directa con GeoGebra la derivada direccional y puedo observar que el valor de la derivada direccional justamente es ese, ¿sí? Aquí lo tengo, miren, la derivada direccional sería 2,23. Esto es haciendo un cálculo directo con GeoGebra y vemos que coincide. Ahora bien, si yo cambio el ángulo, pues obviamente cambia la derivada direccional. Vamos a ponerle, por ejemplo, 60. Ahí está con 60. Coseno de 60,5 y 0,86. Aquí aproximado, ¿no? Ya redondea, GeoGebra redondea aquí. Y este sería el seno de 60 y su derivada direccional sería esto. Esta expresión es para este caso, ¿sí? Para este caso, y donde el punto es 1,5 o un medio. Yo puedo variar el punto y obtengo otra derivada. ¿Sí? En punto 5,5 elevo y a 1 y ahora es 2,23. ¿Sí? Entonces, con esta expresión yo puedo calcular la derivada direccional en el punto que yo quiera. ¿Sí? Ya nada más eso usted tendría X y Y aquí. Aquí lo vemos. Estas son las coordenadas del vector unitario en X, en Y, en X, en Y, multiplicado por X, multiplicado por Y, que es 1 en este caso, hacer la suma, multiplicarla por 2 y nos da. ¿Sí? Obviamente, si yo calculo la derivada direccional sobre el eje de las X, me daría menos 1. Y si yo calculo la derivada direccional en 90, ¿sí? Sería menos 2, en 0. Así sería. Bueno, entonces aquí yo tengo la derivada direccional. Aquí es una manera de calcular la derivada direccional. Y puedo observarlo. La componente en X, la componente en Y, de la derivada de las componentes del vector y las componentes de X y Y. ¿Sí? Entonces yo puedo encontrar de esta manera en cualquier punto, vean, obsérvenlo, en cualquier punto la derivada direccional y en cualquier ángulo, en cualquier dirección. Bien. Espero que haya quedado claro cómo encontrar la derivada direccional utilizando
la función f de h, ¿sí? Que es justamente encontrar la ecuación de la curva, intersección del plano con la superficie, y que nada más depende de h. X y y pues es un punto fijo.